UAB Radio No Preguntis. Bona nit, bon matí, bona tarda, no sé quina hora ens esteu escoltant, o si al bus, si al cotxe, si a casa, si des de Castelldefels, Cambrils. Benvinguts un dia més al No Preguntis. Avui canviem una temàtica completament diferent. Jo mai havia entrevistat a un piragüista, no sé vosaltres, Marc i Marta. Jo tampoc. No había tenido ese placer aún. Doncs veurem realment què és això de ser piragüista i militar. Trabaja muchas horas para jugárselo todo en unos pocos minutos, tanto en el mar con la piragua como en tierra de militar. Su hermano era piragüista y él no quiso ser menos. Por eso, con 8 años, dejó los guantes de portero y se adentró en el mundo que lo llevaría a la gloria unos años después. Aunque en 2016 pensó en retirarse, no paró hasta convertirse en subcampeón olímpico, en bicampeón del mundo y en ser nombrado mejor deportista del año. Carlos Arévalo, bienvenido al No Preguntis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar, hombre. Hombre, un placer para mí, por supuesto. ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de estar aquí. La verdad que tenía mucha ilusión por participar con vosotros y bueno, no podría estar más contento. Qué ilusión me hace cuando alguien dice que quiere estar con nosotros. La ilusión nos la hace a nosotros de poder entrevistaros. O sea, para mí también es una parte bonita. Al final vosotros estáis dejando vuestro tiempo, vuestro trabajo y participar en él para mí también es una cosa muy bonita. Y además me hace ilusión porque ahora últimamente estamos como adentrando en deportes de estos así más raros, poco conocidos, como ha sido el kitesurf, la sincronizada y ahora el piragüismo, que también creo que es importante, ¿no? Porque no sabemos nada de ellos y al final pues son igual de válidos que el fútbol, que todo el mundo fútbol sabe, pero del resto se olvida. Sí, por supuesto. Al final yo pertenezco a un deporte minoritario, un deporte por el que luchamos día a día porque tenga mucha más visibilidad. Y bueno, gracias a vosotros por estas cosas, pues poco a poco vamos dando más visibilidad a nuestro deporte. Al final también con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, con los resultados que traemos, pues seguimos ahí peleando. Hombre, te iba a decir, no te va nada mal, ¿no? Tienes títulos ya en todos lados. No me puedo quejar. La verdad que están saliendo las cosas bien, hay que seguir trabajando en la misma línea y si sigue así, pues lo que no puedo es quejarme y protestar, eso seguro. Porque tú empezaste con 8 años, ¿no? Sí, yo empecé muy pequeñito allí. Yo soy gallego de Betanzos y allí en mi pueblo hacías piragüismo, fútbol y poquito más había. Entonces a mí la pelota se me da muy mal y me dediqué al piragüismo. Pero entonces en Galicia. ¿Había mucha gente que hacía piragüismo? Siempre casi todo el mundo del pueblo pasaba por el piragüismo. ¿Qué pasa? Que cuando empezaba el frío en invierno, mucha gente lo dejaba. O sea, días como, por ejemplo, hace hora de frío, pues allí eliminan mucho. Y bueno, yo me encantó, me gustó, seguí ahí y bueno, al final siendo cabezón, pues me acabo enganchando. Pero es raro porque yo no había conocido a nadie que hiciese piragüismo y además aquí es como súper raro. Aquí en Barcelona yo no lo había oído hablar nunca. Sí, por supuesto. En Cataluña están empezando a crecer algunos clubes, sobre todo por la zona de Bañolas y por ahí, que también hay remo, pues el remo y piragüismo por esa zona triunfan bastante, pero es que en Galicia es tradición. Al final Galicia, Asturias, entre nosotros, pues sobre todo con las rías, pues al final tenemos el mar y el agua a un pasito, entonces pues tropiezas y te caes al agua ya. Porque ¿tu pueblo llega a tocar con el mar o tienes que hacer un poco de coche? No, tenemos un río que ya desemboca inmediatamente en la ría. O sea, aquí tenemos una ría que desemboca en Ferrol, que llega hasta Ferrol, una ría grande, entonces tenemos muchos kilómetros para remar y la verdad que está muy bien. Y antes has comentado que antes de hacer piragüismo también habías probado el fútbol, que es lo típico que hace todo el mundo. ¿Tan mal se te daba? Era malísimo. Pero sigo siendo, o sea, todos los deportes que impliquen una pelota por el medio, pues soy negadísimo. O sea, no sé cómo puede ser tan malo. Al final, bueno, mejor no me veis jugar al fútbol nunca porque seríais el último que escogeríais para jugar conmigo. Pero eras portero, ¿no? Sí, portero. Y no cogía ni una, así que pero por llamarle portero. Te iba a decir, ¿te metieron de portero porque es lo típico de cómo eres malo te metes de portero o porque vieron que dentro de lo malo que eras destacabas siendo menos malo como portero? Yo no le llamaría destacar. Donde menos molestaba, ¿no? Menos molestaba, totalmente. Bueno, para que moleste menos un portero es el que tiene que recibir todos los balones. No sé yo si eligieron demasiado bien, la posición. Si lo metes por ahí en medio del campo, que corra y... a lo mejor, suerte que no estaba en el banquillo, a lo mejor aún, mira, suerte que está en el campo.
Eran buenos. Nos íbamos rotando. Éramos 2 porteros y por lo menos media parte me sacaban. ¿Erais los dos igual de malos? No, el otro era bueno. Encima era eso, que daba el caso, ¿sabes? ¿Y Pero verlo te gusta el fútbol o tampoco? Sí, veo algunos partidos así muy... Bueno, el día a día de la liga, por ejemplo, no los sigo, pero cuando son partidos importantes sí me gusta seguirlo, pero no es los deportes que más me llaman, la verdad. Sabemos que eres fan del Depor y del Madrid. Un partido de los dos que se... Mira, por ejemplo, en Copa del Rey, si juegan algún día, ¿con quién irías? Es complicado, me voy a seguir un compromiso. Me echan de Coruña. Tú di, con el que gane. Yo soy un poquito más del Madrid, siempre me ha llamado más Mateo, más tirón, pero es que al final el cariño de mi tierra, de La Coruña, pues es también enorme, pero soy un poquito merengue también. Y entonces tú hiciste fútbol, pero ¿por qué no fuiste directamente a la piragua? Porque tu hermano ya hacía piragua, ¿no? Sí, lo que pasa es que de pequeño al final es lo que se recomienda, al final probar muchos deportes. No solo hacía fútbol y piragüismo, también hacía natación, hacía muchas más cosas que iba viendo y al final me fui quedando con lo que más me fue gustando. Y entonces allí supongo que nadie se lo tomó como algo raro, ¿no? Que tú hicieses piragüismo, porque yo ahora aquí digo, me he apuntado a piragüismo y me mirarán con una cara de decir, ¿qué se ha fumado esta? ¿Qué estás haciendo? No, allí no. Al final éramos unos cuantos chavales. Y es más, te voy a decir, los amigos que tengo hoy en día de mi grupo de amigos así de siempre, somos de piragüismo de pequeños. Ostras. O sea, me dejó para más. O sea, al final, con los que he vivido todas mis experiencias, toda mi vida y sigo saliendo con ellos a día de hoy, son mis amigos de pequeñito de piragüismo que nos apuntamos juntos. ¿Y cómo se entrena el piragüismo? En plan, porque claro, intuyo que habrá horas que estará mejor y eso a lo mejor te dificultaba el compaginártelo con los estudios, ¿no? Sí, yo siempre tuve ese problemilla de compaginar estudios y entrenamientos. A ver, hay que diferenciar la parte de cuando se es alto nivel y cuando se es un chaval joven. Yo de un chaval joven era una persona que era bastante vagueta y un poco desastre, he de decirlo. Que de todo se aprende. Ojalá tuviese ahora 18 años y lo cambiara, porque cuando dicen tus padres eso de estudia que te vas a arrepentir, pues sí, me estoy arrepintiendo y mucho de no haberlo hecho cuando lo tenía que hacer. Y me toca estudiar a día de hoy. Pero al principio cuando eres joven, pues al final vas entrenando allí un par de horitas al día y poquito a poco, así que tampoco es muy complicado. El problema viene ahora cuando somos de alto nivel. Ahora que somos de alto nivel, pues por ejemplo, un día normal de entrenamiento a las 9 de la mañana estamos en el agua. ¿Por qué a las 9? Porque hace mucho frío. Hoy, por ejemplo, aquí en Asturias nevó y hacía 2, 1 grados, 0, estábamos ahí y estábamos en el agua metidos. Dios. Para que te hagas una idea. Entonces van cambiando las cosas. Pero metidos porque aquel día habíais que entrenar, porque tenéis que mantener la constancia, había competición. Sí, te comento. En piragüismo entrenamos todo el año. No paramos prácticamente. Paramos cuando es el campeonato del mundo en agosto, paramos después un par de semanitas del todo, pero siempre tenemos que estar montados en una piragua. ¿Por qué? Porque al poco que no entrenemos o que no rememos, perdemos totalmente lo que llamamos nosotros tacto, las sensaciones en la piragua. Es como si olvidásemos todo de repente. Eso de al poco, ¿a cuánto te refieres de tiempo? Mira, por ejemplo, yo este año quedé campeón del mundo en K4 y en K1 200. Me fui de vacaciones al Caribe y cuando volví ya no se iba a hacer nada en piragua, ya era como un inútil. Ostras. Para que te hagas una idea. Joder. Pero entonces es muy complicado, ¿no? Se pierde muy rápido la forma, por eso los piragüistas siempre estamos entrenando y entrenando siempre, haciendo kilómetros. Pues debes tener contenta a la familia, ¿eh? Que no podrás hacer nada porque tienes que entrenar siempre. Díselo a mi novia que... Sí. Vale, Carlos, vamos con el primer juego. Se llama La Ficha Técnica y nos servirá para conocerte un poquito más en profundidad, ¿vale? Vale. La primera pregunta es, ¿cuál es la comida que no puedes ni ver? Que no te la comes ni vamos. Pues como de todo. O sea, no descubrí nada aún que no me gustase. No hay nada que... ¿Te lo comes todo? Nada. Todo. O sea, y si tengo hambre aún peor. O sea, no. Estaría contenta tu madre, ¿no? ¿Tu padre? Y mi abuela también. Vale. ¿Cuál es el vicio más caro que tienes? ¿O que tendrías si no fuese tan caro? Me gusta mucho el juegos de ordenador y los ordenadores. Es un vicio caro también. Hostia. ¿A qué juegas? Por ejemplo, me gusta mucho jugar Call of Duty, algunos juegos así de estrategia. En el tiempo libre que tengo, cuando tengo 5 minutillos, es donde despejo la mente. ¿Tienes algún talento oculto?
Que yo sepa, no, a ver si lo descubro y me hago rico, pero Así está oculto. A lo mejor alguno habrá, ¿eh? alguno, no sé. De momento no sigo con la piragua. Entonces sí que es oculto el talento. Sí, está oculto. ¿A qué hora te levantas normalmente? ¿Muy temprano para entrenar? Normalmente sobre las 7 de la mañana. Vale. No me quejo, tampoco es tan pronto. O sea, puede ser está bien, normal. Bueno, Sí. para mí es pronto. Hombre, Hay gente tarde que no madruga es. bastante más. Sí, Es el horario estándar. No me voy a quejar. sí. Horario estándar eso. ¿Eres supersticioso? Un poco, sí. En la piragua también. ¿Tienes alguna manía antes de competir? Sí, que tengo mis manías, sí. Por ejemplo, siempre tengo que montar de la misma manera, colocarme mojando la pala un poquito, colocado todo igual. Y, por ejemplo, siempre... Mi madre, por ejemplo, me regaló una virgencita pequeñita y siempre la llevo a la piragua. O sea que lo de colocarte podría ser que seas como Rafael Nadal antes de No sacar. tan exagerado. Él ya es todo el rato ahí dándole tal. Yo justo antes de montar, pero no es tan exagerado. ¿Y has probado algún día de no mojar el remo, como has dicho, por a ver si realmente funciona? No sé, No ni se puedo, prueba. no puedo. Ese día puede salir Imposible, o muy bien y descubres que tu nueva superstición es no hacerlo, o tan mal que digas voy a seguir haciéndolo. No, eso ya ni se me ocurre, no lo cambio. Está bien. ¿Cuál dirías que fue o que ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida. Pues el día más feliz de mi vida ha sido un día que me han hecho es que hay varios, o sea, es difícil de encontrar uno, pero los días que suelen ser los más felices son los que puedo juntar a todas las personas que me han apoyado en todo lo que he conseguido y darle las gracias juntas. Eso es súper bonito. O sea, pudiendo decir el día que me nombraron el mejor deportista del año, el día que quedé campeón del mundo, el día que junté a todos mis amigos. Bueno, qué buena persona los eres. puede juntar al mismo día. Es verdad. Es verdad, porque al final una medalla, es lo que digo yo, una medalla es el premio a lo que has hecho en ese momento, a esa competición. Pero de verdad, por ejemplo, cuando llegué de Tokio y todo mi pueblo en Betanzos pues me recibió, todo el mundo salió a la calle y todo el mundo me iba diciendo por la calle cómo había vivido la regata, cómo lo habían disfrutado. Pues para mí eso fue lo más bonito que viví. O sea, haber compartido con tanta gente mi experiencia, pues es que eso no tiene precio. Hay que decir que yo fui una de esas personas que viví tu competición en Tokio, ¿eh? Yo no tengo ni idea de piragüismo y creo que ha sido la única vez en mi vida que lo he visto, pero yo me acuerdo de haberte visto ganar, en plan, bueno, quedar segundo. Que madrugón te pegaste, o sea, ya. Pero ¿por qué, Marta? ¿Por qué? No sé, pero yo recuerdo esa... Tiene el recuerdo. Sí, y además, no sé, me acuerdo de estar con mi padre viendo la piragua. Que la piragua siempre da sorpresas en las Olimpiadas, es así, eso no falla. Es bonita. Muchas gracias. Gracias a ti por ganar. Fue justamente por la madrugada. Sí, creo que fue en hora española 3 o 4 de la mañana o por ahí, no me acuerdo exactamente. ¿Qué estarías haciendo, Marta? No lo sé. Sería en verano, así que estaría de vacaciones. Sí, hay mucha gente que me vio tomando algo en algún bar por ahí, sí. Que me llegaron vídeos luego. Celebrándolo por todo lo alto, ¿no? Todos los gallegos ahí en los bares, a lo mejor dejaron hasta más tarde aquel día por verte en la tele. En mi pueblo fue una locura, todo el mundo tomando copas y me llegaban vídeos viéndome a lo loco. Guay, qué guay eso. Sí. Y vamos con las dos últimas. Has hablado de esto un poco antes. ¿Qué tipo de estudiante eras? ¿Baguete, tirando a...? El malo de los malotes de la clase, era un desastre. Los que estaban en el fondo, ¿no? Sí. Pero me arrepiento. ¿El desastre que la liabas o que pasabas desapercibido? No, yo era muy bueno. O sea, nunca me portaba mal, nunca le faltaba el respeto a nadie y nunca contestaba mal al profesor ni nada. Eso jamás en mi vida lo hice. Pero era muy vago y me costaba mucho estudiar. O sea que eras el típico que tus profesores iban detrás tuyo en plan, va, Carlos, sí, va. Venga, exactamente. Venga, va. Yo los veo a día de hoy y me dicen, te lo dije, tenías que haber bueno, estudiado. pero también es bueno, porque si hubieses estudiado, a lo mejor no te hubieses involucrado tanto en la piragua. Claro, a ver, yo siempre digo eso, que al final, o sea, tú podrías retroceder ahora en tu vida y cambiar muchas cosas, pero nunca sabes lo que hubiera pasado después. Claro. Entonces, lo que ha pasado, tienes que asumirlo y pelear en un futuro por cambiarlo, pero no, el pasado está. No se puede no existiría cambiar. Esta entrevista ahora mismo.
Igual no. Igual me entrevistabais por ser el mejor estudiante de España, pero no lo creo. O por ser un premio Nobel. Porque tú, Carlos, ¿qué querías ser de pequeño? Yo quería ser militar, siempre, sí. Bueno, entonces tampoco te ha ido tan mal. Claro. Te gustaba la piragua y querías ser militar y has hecho un 2x1. Estoy reconduciendo la situación. Bueno, alguien con 2 trabajos yo no conozco casi nadie, ¿eh? En los deportes minoritarios, por desgracia, está pasando mucho. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Ahora justo lo estábamos comentando que tú, aparte de ser deportista de élite y campeón del mundo y todas estas cosas, eres militar. Sí, yo pertenezco al Regimiento de Infantería Príncipe número 3 aquí en Asturias, en Cabo Noval, y para mí siempre digo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Desde que, como os dije antes, siempre fui un poquito vago, un poquito desastre, y también eso se vio reflejado en cómo era yo como deportista en el periodo desde que entré en el equipo nacional en 2012 hasta que fue la Olimpiada de Río en 2016. En 2017 me incorporé a las Fuerzas Armadas y cuando volví, la verdad que fue un Carlos nuevo. Un Carlos en el que aprendí muchas cosas. Aprendí a sacrificarme, a luchar, a trabajar por las cosas y una serie de valores que son lo que me han formado como el Carlos de ahora mismo. ¿Y en Entonces, qué...? Sí, dime. ¿Que en qué momento decides que te quieres dedicar a ser militar? ¿Viene de tradición familiar o...? No, la verdad que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Desde pequeñito fui así muy guerrillero, siempre me gustó ese mundo y si no hubiera estado en el deporte hubiera acabado ahí probablemente de la misma manera. O sea, me gustaba, me llamaba la atención. Es como esas cosas que tú dices, que dices, quiero ser así, quiero llegar a eso, porque te llena, simplemente por vocación, simplemente. No le encuentro otra forma de explicarlo. ¿Y cómo es compaginar tu vida de deportista con tu vida de militar? Es complicado. La verdad que tengo que dar las gracias a toda la gente, tanto en el ejército de tierra como en mi unidad, que me apoyan, porque si no sería prácticamente imposible. Como te digo, el día a día de un deportista es entrenar, un deportista olímpico es entrenar y entrenar. Entonces, pues voy adaptándome para poder compaginarlo. Por ejemplo, una de las actividades que estoy haciendo mucho últimamente es charlas en colegios, en institutos, en FPs, a gente muy joven, en el que le explico la parte esa de que yo viví, que yo me quedé fuera de unos Juegos Olímpicos, era un vago, era un poco desastre, y cómo transformé todo eso para llegar a ser un poquito más responsable. Entonces también, como digo, eso es una parte muy bonita también de mi trabajo. Entonces entiendo que tu entorno de allí, del mundo militar, te han ayudado y te han facilitado las cosas, ¿no? Supongo. Increíblemente. Sin ellos no hubiera, por supuesto, no hubiera conseguido una medalla olímpica, eso lo tengo seguro, porque si no me hubieran ayudado sería imposible. Y después, yo lo que más me impresiona es la gran familia que formaban a mi alrededor. O sea, cada logro que consigo, cada cosa que consigo, siempre tengo mensajes de apoyo, siempre tengo mensajes de ánimo, siempre me mandan, pero 1000 mensajes, o sea, es impresionante. Es como una pequeña gran familia que se apoya un montón y me tienen allí, pues, increíblemente bien. O sea, palabras de agradecimiento a tope. ¿Y cómo que soy muy agradecido. ¿Cómo es tu día a día de compaginarlo? En plan, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, ayer, te voy a poner el día de ejemplo de ayer. Sí, ayer, sí. Por ejemplo, me levanté fui a entrenar a las 9 de la mañana, como le dije, saqué una sesión de agua, luego una sesión de gimnasio, me cambié, me duché y fui a mi lugar de trabajo. Y allí estuvimos después, por ejemplo, desde que llegué más o menos 11 y pico de la mañana hasta las 7 de la tarde que me fui. Estuvimos dando apoyo a unos ejercicios, unas grabaciones que se iban a hacer allí dentro del cuartel y es lo que hago. Luego también participo en eso, en charlas en institutos, también ayudo en todo lo deportivo, doy apoyo en todo lo deportivo que se hace dentro de la unidad, porque en los cuarteles se hace un montón de deporte, una locura, o sea, no os lo podéis imaginar. Y ese es mi resumen de trabajo. Claro, tú debes ser como el entrenador personal, ¿no? ¿Allí o qué? No. Allí hay gente muy titulada y que sabe muchísimo. Yo simplemente ayudo. O sea, al final yo soy un soldado, hay mandos allí y yo ayudo en todo lo necesario. Pero yo no soy profesor ni nada de eso. O sea, hay gente titulada en educación física, tanto licenciados en educación física, entonces no. Yo pinto poco, yo sé ayudar un poquito, pero no puedo... Un soldado más, ¿no? Pero claro. el gimnasio casi que para ti es un 2x1, ¿no? Porque te sirve para estar en forma tanto en lo militar como en el agua. Hombre, por supuesto.
Y al final para verme bien también, un 3 en 1. Bueno, claro, sí, 3 por 1 ponemos. Y en lo militar, volvemos un momento, ¿te llegas realmente a jugar la vida? ¿Estás en combate o en primera línea en algún momento o son otras funciones? No, yo mi trabajo no. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que se despliegan en zonas de operaciones, compañeros cercanos que conozco y que han estado conmigo, que se han desplegado en zonas como Irak, en Mali, en diferentes misiones más, y son gente que en el día a día está dando su vida o jugándose su pellejo, al final por dar seguridad al resto de las personas que estamos aquí en España. O sea, eso para mí sí que son de verdad héroes y gente que al final me veo en el día a día con ellos y que se van 6 meses por ahí al extranjero. Entonces, eso sí, verdad, para mí son héroes y gente impresionante. No, yo tenía la curiosidad de saber entonces cuál era tu función en el ejército de tierra. Eso, lo que comenté antes. Yo al final estoy encuadrado, digamos que un regimiento tiene dos batallones y encima de los 2 batallones esos hay una plana, que es como oficina. Pues yo estoy en la sección de deportes en esa oficina y doy apoyo tanto a temas deportivos, ejercicios que se realicen, por ejemplo, test generales de condición física que se realizan en el ejército, que son mantenimientos de estados de forma y todo eso. Al final, todo lo que se hace deportivamente dentro del cuartel, pues yo participo allí. Joder, y tratar con gente así que has dicho ahora te debe hacer ver la vida muy diferente, ¿no? Sí. Por ejemplo, una cosa que veo es cuando, por ejemplo, llegan de misión y hablas con ellos y ves todas las experiencias que han vivido, momentos difíciles, momentos bonitos, porque no solo es ir allí a pasar cosas malas, sino que al final estás allí, también conoces a la gente del lugar, te involucras, das ayuda humanitaria, son cosas muy bonitas y al final eso también son experiencias que traen y que me gusta escuchar. ¿Te hace sentir eso más patriótico, más decir, venga, por España? Hombre, por supuesto, yo al final, tanto en lo deportivo como en lo militar, trabajo para mi país, para representar a todo el conjunto de los españoles y para mí eso es súper bonito. Al final, ¿qué más bonito que llegar a un lugar, por ejemplo, llegar al Campeonato del Mundo del Canadá, que te vayan a dar una medalla de oro en la que has conseguido el título más importante de ese campeonato para todos los españoles? Pues para mí eso es súper bonito. Claro, porque antes justo estábamos haciendo la broma antes de entrar que decíamos, ¿cuántas veces habrá escuchado este hombre el himno de España entre la piragua y entre ser militar? Pues no me canso nunca, para mí es una cosa muy bonita y ya te digo, la piragua, un deportista, no hay cosa más bonita, que le puedes preguntar a cualquier deportista que quede campeón del mundo, que escuche el himno, no hay un momento más bonito que ese, en el que estás ahí y además te estás acordando de toda la gente que te apoyó para llegar a ese momento y a toda la gente que representas, porque al final, como bien dijiste tú, en nuestra final olímpica, tanto estabas tú viéndola, como estaban mis padres, como estaba alguien de Andalucía, como estaba alguien de Canarias o alguien de donde fuese. Y al final yo era la persona que estaba representando a todo ese conjunto en esa prueba, en ese momento. Y al final lo bonito de las Olimpiadas es que ya puede ser un deporte como la piragua que no tengas ni idea y no lo hayas visto nunca, que tú estás ahí a muerte deseando que gane España, sea lo que sea, que yo me pongo como una loca en las Olimpiadas, en plan, ¡buah! Y me pongo nerviosa como si fuese mi final, o sea, imagínate. Sí, y nosotros, por supuesto, nosotros cuando estamos en la Villa Olímpica y vemos a nuestros compañeros competir, o sea, yo me acuerdo de estar en la Villa Olímpica, en la habitación, una televisión, sillas alrededor y viendo todas las competiciones y gritando allí, corriendo por cuando conseguían algo bueno, y increíble. Eso es lo bonito que tienen las Olimpiadas y lo bonito que son los Juegos Olímpicos. Claro, y otra cosa que estaba pensando ahora es que yo también alguna vez había pensado en qué pensarán los deportistas cuando escuchan el himno, porque hay algunos que lo escuchan cada semana, ¿sabes? Y están ahí aguantando el himno cada semana, porque ganan o por lo que sea. Yo te digo que desde mi punto de vista, yo cada vez que lo escucho es como el primero, porque es un momento en el que has conseguido lo que estabas peleando, te subes allí y disfrutas, te relajas, disfrutas ese momento, vacías la cabeza, la pones en blanco y simplemente estás orgulloso de poder haber conseguido eso. Bien, Carlos, ahora te queremos poner a prueba con tu oro en el Mundial de Canadá. Es decir, tu mayor logro individual, para la gente que no lo sepa, fue el K1 200 metros del Mundial de Canadá del año pasado. Un momento que seguro que nunca olvidarás, o el vídeo lo tienes, vamos, grabado en la mente como si fuera el gol de Iniesta. Ahora, pues,
la gracia es que nos hagas una masterclass con todos tus tecnicismos comentando tu carrera. O explicando cómo la viviste, ¿no? Claro, también nos puedes decir, lo que en lo este que momento pensaste. yo iba mirando al de al lado y estaba cagándome en su puta madre. También puedes decirlo. Sí, es fácil. La gracia es que digas todo lo que se te ocurra. Pues vale, a ver. Nosotros, vamos a reproducirte el vídeo y todo, ¿eh? Sí, Vale. ¿Lo proyectas tú, Marta? sí, qué nivel. No, ponlo tú. A mí, déjame tranquila. Cuando queráis empiezo a comentar. Vale, cuando quieras. A ver, este es el momento más tenso de la competición. Es cuando nos estamos acercando al sistema de salida. Al final nosotros nos colocamos en unos sistemas que son como unos cazos así que nos agarran la piragua, donde metemos la proa y nos sujetan. Y cuando se va a proceder a dar la salida, el juez nos indica el tiempo que falta para la salida y nos la ejecuta en el modo ready, set, go. En el go baja el sistema y salimos a toda leche. Pero en este momento es cuando hay máxima tensión. Ahí estamos literalmente de esto de temblando, adrenalina por las nubes, el pulso por las nubes y sabiendo que diciendo una palabra mal dada y se acabó la competición. O sea, esta prueba dura aproximadamente 34 o 35 segundos. Si una o dos palabras las fallas, adiós. Joder. Se acabó la competición. O sea, es súper exacto, ¿no? Sí, o sea, tenemos todo contado más o menos. O sea, si yo sé las palabras que tengo que dar para los cambios de ritmo, cuando tengo que apretar, cuando sé que voy a reventar y ya no voy a llegar. ¿No veis? Como ahí está en el medio los sistemas de salida y es donde encajaremos las proas. Y yo en este momento, por ejemplo, pienso en técnica, simplemente en cómo voy a tener que palear, cómo voy a tener que llevar los puños, cómo voy a tener que ir dándole a la pala, porque mira, ahí está justo el sistema. Es el sistema en donde encajamos la prueba. Y ahora aquí estamos ya para dar la salida y es tensión. Yo os lo digo, aquí me tiemblan las piernas, me tiembla todo. O sea, son unos nervios, adrenalina de que arrancar y ahí va la salida. Estas primeras paladas son unas paladas que son súper importantes, porque si ya consigues colocarte delante, si ya consigues dar una muy buena salida, ya ves por los laterales al resto de la gente. Ya te vas colocando en competición. Al final un par de calles a los lados se ve. Ahora mismo por aquí vamos por los 50 metros y yo ya me veía delante. Normalmente yo salgo delante, entonces cuando salgo delante digo, bueno, tranquilo, aún hay que llegar. Entonces, a mitad de prueba, que va llegando ahora, ya son 28, 29 segundos, ya me veo delante, me sigo viendo delante, y aquí digo, ya no me cogen, pero ni de broma, y ya para adentro. Sí, con en este momento margen, ya, ¿no? Sí, en este momento me vi, ya dije, una alegría tremenda, le pegué un puñetazo a la piragua encima que cogió ahí casi la bachaca, después me arrepiento siempre, y normalmente en estas pruebas se entra muy, muy justo, pero ya me iba viendo delante, entonces tengo una percepción bastante buena al final de los laterales. Entonces, cuando me tiré ya vi que entré y ya fue una alegría absoluta. Además, con el resto de mis compañeros, de rivales con los que competí ahí, son gente con la que entreno muchas veces y me llevo muy bien. La verdad que hablo con ellos muchas veces, nos llevamos genial y como veis fue acabar la competición y irnos a dar la enhorabuena y yo que estuvimos un ratillo hablando ahí, recuperando el aliento y hablando. ¿Qué estabas pensando ahí? Bueno, ayer no me lo creía, ahí estaba fuera. ¿Tú ayer eres consciente de que eras campeón del mundo? En ese momento aún no lo eres. Lo eres cuando te bajas, te tranquilizas, cuando la gente te empieza a dar la enhorabuena y es cuando de verdad empiezas a asimilarlo. Yo ahí tengo la adrenalina por las nubes, estoy fuera de mí y estás muy excitado. Entonces en ese momento aún no eres consciente del todo. Ahí tenemos una imagen muy bonita, la de todos juntos, que la verdad que fue muy chula y que pocas veces se ve además en muchos deportes, por desgracia. Si fuera un animal sé que sería un galgo. Todos se benefician de que gane algo. Corriendo tan deprisa ya siempre. ¿Qué te espera en el futuro? Porque claro, después de ser bicampeón del mundo, tener un segundo puesto en las Olimpiadas, ser nombrado mejor deportista del año, ¿qué te queda por hacer ya? Pues seguir trabajando. O sea, yo lo bueno que tengo con mi deporte es que disfruto de él. Yo disfruto mucho haciendo piragüismo, me gusta mucho la vida que llevo, aunque a veces sea muy complicada, me gusta y lo disfruto, porque si no, no estaría donde estoy. Y entonces ya me voy marcando objetivos. Según acabo Tokio, pues me marqué el objetivo de París. Ahora mismo estamos inmersos en mitad de ciclo. Este año tenemos un campeonato del mundo clasificatorio ya para la Olimpiada, nos la jugamos bien jugada. Y eso es lo que me impulsa, marcarme esas micromotivaciones, esos pequeños objetivos a corto plazo que van dando los empujones de cara a las próximas Olimpiadas. ¿Cuándo es este clasificatorio?
el 27 de agosto. Ostras, 27 de agosto, queda sí, ya a nada, toda ¿eh? una. Sí, y lo jorobado es que, por ejemplo, en K4 no hay repesca. O se clasifica o quedamos fuera ya. Ostras. ¿Y en K1 O sea, si, por cómo ejemplo, va? ¿O en K2? En K2 lo mismo, pero en K2 hay repesca. O sea, por ejemplo, en K4 tenemos que quedar entre los 6 primeros de Europa y creo que son 10 del mundo. Si entramos en eso ya tenemos la plaza. En K1 ahora mismo está fuera del programa olímpico el K1 200, que lo quitaron para París, y el K2 de una manera parecida. Están los 6 primeros embarcaciones europeas y luego no sé cuántas del mundo que clasifican, si no me equivoco, o sea, creo que era por ahí los tiros. Pero, por ejemplo, en K4, si me rompe la final esa del Mundial, el timón, nos salimos de calle y quedamos descalificados, se acabó nuestro sueño olímpico. Hostia. Imaginaros la tensión a la que nos vamos a enfrentar. Te iba a decir, y además, ¿no tenéis como una presión ya añadida? Porque después de haber quedado subcampeones de las Olimpiadas, ¿no tenéis como esa presión de, 1, tener que clasificaros y 2, si vais, tener que quedar podio? Sí, no, eso es el día a día ya. O sea, nosotros ahora cada vez que vamos a competir, la gente no se imagina lo complicado que es conseguir una medalla. Pero ya vas a competir y ya es como, no, si mínimo quedas ya tercero o segundo o podium. Y dices tú, no me metas esta presión porque no sé cómo mandar la gente, Claro. no sé cómo voy a responder. O sea, yo voy a dar lo mejor que tenga. Si consigo quedar así, sí, pero lo que no puedes es pensar que si no consigo una medalla o no consigo un oro o una plata, pues ya es un fracaso. Porque la gente ahora mismo, si vamos a un campeonato del mundo, por cualquier casualidad quedamos cuartos, pues sería un fracaso y eres cuarto del mundo, clasificado por la Olimpiada. Ya, te iba a decir. Es una presión muy grande, pero bueno, a lo mejor es olvidarlo y no encerrarlo ahí al fondo de llevarse nada. Yo es que tengo muchas preguntas y muchas dudas. Cuando, por ejemplo, vais en el Q4, que sois 4, si uno se lesiona o algo, ¿siempre hay uno que lo fichan igualmente de reserva o cómo va? Para ver, te cuento, perdón. Por ejemplo, en el Mundial de 2019, que fue clasificatorio para la Olimpiada de Tokio, Cooper llevaba un oblicuo roto. Compitió con un oblicuo roto y le dolía muchísimo. ¿Qué pasó? Que al final esa persona, si no es una lesión hipergrave y se le puede medio dormir esa zona, medio que pueda sufrir ahí, aguantar el dolor, pues el barco va a andar igual, porque estamos tan acoplados que se puede notar en pequeñas cosillas. Otra cosa sería si hablásemos de una lesión muy grave. Si, por ejemplo, llegásemos a competir y alguien rompiera un brazo o lo que fuese, al final somos un grupo grande de 12 personas que estamos entrenando aquí en Valsetrasona, en Asturias, que podrían entrar a apoyar esa competición. Pero, en principio, jamás nos ha pasado nada. Toco madera por aquí, de que no nos pase, y nunca nos ha pasado una lesión grave, que es muy difícil. En piragüismo una lesión grave es muy raro porque no somos un deporte de contacto. Y hay otros deportes como, no sé, el fútbol, por ejemplo, que algunos equipos como ganan muchos títulos y ya luego como que hay gente que dice que se cansan de ganar y estas cosas. ¿Tú crees que esto puede pasar? Porque claro, tú vienes de ganar 2 campeonatos mundiales y la gente igual puede decir, ¿de dónde sacas la motivación para seguir luchando y para seguir ganando? A ver, es del Madrid, Sí. yo no creo que se canse de ganar, ¿eh? Exactamente. Eso es una cosa que en realidad lo que acabas de comentar es una cosa muy interesante, porque pasa. Hay gente que cuando gana muchas veces, pues se relaja, se confía, ya no encuentra esa motivación. Y eso es una parte que la verdad que es una pena, porque al final estás no disfrutando de un periodo muy bonito de tu vida. A mí, por ejemplo, yo siempre busco la motivación porque me gusta dar el 100% en las cosas que hago. Yo cuando me propongo hacer algo, lo voy a hacer dándolo todo. ¿Por qué? Porque me estoy comprometiendo a hacerlo. Una cosa que me dijeron una vez que fue, además fue en el ejército, y es una tontería, pero un cabo que tenía allí me dijo, mira, si lo vas a hacer y lo vas a tener que hacer sí o sí, hazlo bien. ¿Qué más te da? Esfuérzate, porque al final lo vas a tener que hacer de la misma manera. Entonces, yo siempre que me propongo hacer algo, pues me doy mi 100%, busco sacar la mejor versión de mí misma y así busco esa motivación. Pero lo que comentas tú es un problema, porque ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo gestionas las victorias? ¿Cómo gestionas el éxito? Y no disfrutar, sobre todo cuando estás consiguiendo lo que más feliz te debería hacer, pues es complicado, es un tema difícil. Es decir, Carlos, cuando tú te dijeron hace unos años que no podías ir al K2 y te quedaste fuera, tú dijiste, por mis huevos que yo iré al K2 a la siguiente clasificación, a tope. Por supuesto, a ver, esto también es difícil de gestionar.
O sea, yo llevaba desde el 2012 al 2016 4 años de mi vida dedicados exclusivamente a prepararme para eso, esforzándome para conseguir eso. En el momento que hacemos unos test, yo me quedo fuera, no sé si fue por 0,100 algo, 0,200 poco, me quedo fuera de esa selección, me echan de esa embarcación y los compañeros míos que van consiguen un oro olímpico. Gestionar eso es complicado, es muy complicado. Pero siempre digo que yo tuve la suerte de, por una parte, de la educación que me dieron mis padres en el tema de no ser una persona envidiosa, porque si fuese una persona envidiosa me hubiera muerto por dentro, y después fueron allí y consiguieron un oro. O sea, fueron los mejores del mundo. O sea, ¿qué voy a reprochar yo? Pues si quiero estar ahí yo, la próxima vez lo que tengo que hacer es trabajar más. Exacto. Vago. No hay otra. Pero sí que no se puede conseguir más que un oro. Un oro ya es el máximo. Aquí ya no puedes A seguir, jugar. a seguir. Mira oros? Saúl Cravioto, mi compañero, lleva 5 medallas olímpicas. Y no se cansa, ¿eh? Y no se cansa. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. Y ganar, y no solo ganar, sino estar ahí al pie del cañón desde el 2008 en el máximo nivel. Es una locura. O sea, cuando yo tenía un póster de la habitación y era mi ídolo y estaba sacando un oro olímpico, yo estaba empezando a dar mis primeras paladas en un alto nivel. Y ahora estoy remando con él. Pues imagínate lo bonito que es eso. Qué guay. Vale, Carlos, vamos con otro juego. Este es más personal, para conocerte más a ti en profundidad. Es un ¿qué prefieres?, ¿vale? Vale. ¿Qué prefieres, comer o dormir? Uf. No se puede hacer las dos a la vez. ¿Puedes ¿Sí comer puedes? mientras duermes? Yo no. No me veas, no, al revés, que mis compañeros siempre lo dicen. Estoy durmiendo mientras estoy comiendo. Nada, a ver, para mí comer es lo primero. Si no como no duermo, eso seguro, pero dormir me encanta. Vale. ¿Eres más de mar o de montaña? De mar. Estaba Hombre, claro. eso ya Sí, estaba ahí. igual sorprendía, ¿no? ¿Qué prefieres, salir de fiesta o quedarte en casa viendo una serie? Depende del momento, pero lo más a menudo hago es quedarme en casa viendo una serie. ¿Y lo que te gustaría? Depende, o sea, la serie prefiero, sí. Vale. Salir al final ya me pasó. Pero si sales de fiesta, por ejemplo, ¿sacrificas el alcohol o te limitas o qué haces? Yo cuando estoy en temporada no bebo alcohol. O sea, intento no beberlo. Igual tenemos un día cada 2-3 meses que salimos a tomar algo y me tomo, yo qué sé, un par de copas. Sí, no voy a engañar, no soy hipócrita. Pero de normal no bebo nada. Ni una cerveza cuando salgo a tomar algo, ni nada. Y casi siempre estás en temporada. Y casi siempre estoy en temporada. Imagínate. ¿Qué prefieres, practicar tiro olímpico o entrenar en el gimnasio? Que hemos visto que Practico tiro practicas. olímpico. Por eso. Practico tiro olímpico. Pues a ver, eso es difícil, ¿eh? ¿Te gusta el gimnasio? Me encanta el gimnasio también. Sí, eso es muy difícil. O sea, al final el gimnasio va con el piragüismo, pero es que el tiro es una cosa que me relaja un montón. Así que voy a elegir el gimnasio, porque si no me quedo sin piragua. Vale. ¿Estar cada semana viajando fuera de España o no poder salir de tu país? Yo prefiero... A ver, es que esa es una pregunta difícil. Al final ya, como tengo una relación estable con mi novia, veo un poco a mi familia, yo disfruto mucho aquí en casa. Al final me paso mucho tiempo alejado de mi familia y disfruto mucho estando el poco tiempo libre que tengo pues con ellos. Al final no hay que también saber apreciar esos momentos, porque luego pasan, nuestros padres se hacen mayores, te pasa la vida rápido y la verdad que prefiero disfrutarla aquí. ¿Para ti qué es peor, saltarte un día de dieta o saltarte un día de entrenamiento? Saltarme un día de entrenamiento. Hombre, es que si lo pierde en horas, casi como quien dice. Ya. La dieta la salto más a menudo del entrenamiento. Ya lo hace, ya la dieta. La dieta me cuesta más. ¿Llegar 10 minutos antes o 10 minutos después? 10 minutos antes. Ya lo hemos visto, es muy ¿eh? importante. Sí. Estabas sabíamos. y 0-0-0-0. Sí. Sabíamos que llegarías puntual. Os voy a contar una anécdota. A ver. Con mi compañero Rodrigo Germade, el año pasado,
tenía un Excel, como un bloc de notas, sí. en el que apuntaba todos los minutos que estaba en el portal bajo la lluvia al frío esperando por él, que llegaba tarde. Hostia. Para que veas cómo soy de la puntualidad. ¿Eso, Carlos, ya lo dijiste en una entrevista o no? Sí, lo dije. Un Excel, sí. Rodri me va a matar, pero me da igual. Sí, da igual. Y vamos con las dos últimas. ¿Qué prefieres, que te critiquen o que te ignoren? Me da igual que me critiquen. Prefiero que me critiquen, porque me da totalmente igual. Te la pela todo, ¿no? Sí, o sea, si me quieren criticar, que me critiquen. O sea, ¿qué voy a hacer? Y la última, mentir o que te mientan. Prefiero que me mientan. Vale. Pero no sé mentir. Yo tengo un último que prefieres aquí. ¿El kayak individual, solo en la piragua o colectivo? ¿Qué prefieres? Colectivo, sin dudarlo. Pues yo pensaba que preferías ser individual porque es más difícil colectivo, porque a la que uno se descuadra, adiós. Sí, pero es más bonito. Es más bonito tanto el trabajarlo como el disfrutarlo luego. Lo complicado. El deporte individual, más. sí. Y el poder con quien disfrutar el camino. Eso también es muy bonito. Bien, vamos con el último juego ahora. En este te diremos curiosidades del piragüismo y tú nos tienes que decir si son ciertas o falsas. A mí me vas a pillar, Vamos a ver si sabes mucho o cómo vas. Tranquilo, que ha pasado por aquí cada uno que no ha acertado ni una al pobre. Pero es que hay gente que no sabe cosas ni sobre sus propias canciones o sus propias películas, o sea que eso es aún peor. Pero creo. Venga, Richard Barnes, un señor de 62 años, ha cruzado en kayak, solo y en autonomía, el mar de Tasmania, unas aguas de las más peligrosas del mundo. Solo, supongo. Preguntabas. Sí, solo, Sí, ¿no? solo y en autonomía del mar. Ah, vale. El mar de Tasmania, ¿eh? Sí. ¿Crees que lo ha hecho Richard Barnes, un señor de 62 años? Sí, me lo creo, sí. Vale, verdad. En su segundo intento y remando un kayak que construyó él mismo, el kayakista paleó con éxito 2.000 kilómetros a través del mar de Tasmania, que está, para la gente que no lo sepa, entre Australia y Nueva Zelanda. Sí. Y la aventura terminó 67 días después de salir de Hobart, en Australia. Heavy, Sí, ¿eh? no me atrevo a eso. No, ¿No te atreves? Tanta No, resistencia. Hostia. ¿Qué comía? O sea, llevaba una bolsa de comida allí, espero. Sí, si quieres ya te pasaré el enlace porque creo que se veía Sí, está chulo. una foto de todo el kayak que era enorme y dónde Sí. dormía, dónde comía y todo. Y ya. Es muy Sí. curioso. Sí, Pero está chulo eso, ¿eh? sí. Paul Caffin en 2009 tardó 322 días en dar la vuelta en kayak a Australia. Me parece falso eso, ¿eh? Me parece muy rápido. Muy rápido, pues eso pasó, pero no por parte de Paul Caffin, sino por Freya Hofmeister. ¿Vale? Y te lo explico. El 24 de diciembre de 1982 regresó a Queenscliff, no sé si te suena, donde había comenzado 360 días antes, tras 15.000 kilómetros y 257 días de navegación. Sorprendentemente, hubo poca repercusión, aparte de los amigos que le esperaban en la playa y unas botellas para brindar. Tuvieron que pasar muchos años hasta que en 2012, Paul Caffin, del que te hablaba, recibió el Orden de Mérito de Nueva Zelanda, uno de los más altos honores civiles del país. Mira. Es decir, que Paul Caffin lo hizo en 1982 y luego Freya Hofmeister en 2009. Hostia, eso tiene... Sí, sale a 50 kilómetros al día, más o menos. Casi. ¿No? Pues por ahí, ¿no? Sí. Por ahí. Hostia. El kayak más largo se realizó con 50 personas. Verdadero, me lo creo. Falso. Se logró un ¿Verdad? picharraco, pone aquí, de 100 personas, aún más, y 152 metros de largo. Imagina. Ostras, 100 Pues personas. para coordinar el primero con el último, imagínate. Sí.
¿Tú has Tú hecho, llamas por teléfono, oye, que voy a dar una palabra. Bueno, ¿tú has hecho alguno tan largo? No, tan O sea, largo, pero tiene que has ser hecho como- grandes, ¿no? Un K4 tiene 12 metros. Para que te hagas una idea. Hostia, pues 12, esto es otros son bastante 150. más. Te iba a decir Buah. 150, Es como una fragata la armada, 50 metros, imagínate. Eso es como la Fórmula 1, ¿no? Que cuando ves un coche por la tele parece pequeño, pero cuando lo ves en la realidad es enorme. Con las piraguas pasa lo mismo. Sí, un K1 son 5 metros 20 Hostia. y un K4 son 12 poco. 5 Te das metros. una idea. Flipas, Esos son 3 personas, a lo mejor. 3 Carlos ahí metidos. Vamos. El mayor salto con kayak es de 57 metros en las cataratas de Palus. Verdadero, me lo creo. Verdadero, Bien, correcto. Carlos. Lo hicieron en 2009 y eso es en Washington con un salto de 57 metros. Tyler Bratt. Eso es impresionante. Sí. Ahora te juegas más la vida, ¿eh? Sí, sí. Más que en militar, depende de la zona, te la juegas, ¿eh? Ahí depende de la suerte ya. Y la última, la mayor concentración del mundo de kayaks y piraguas fue con 3.150 canoas. Verdadero, me lo puedo creer. Correcto, Bien. verdadero. Este logro se hizo en 2014 para recolectar fondos para un cáncer en Nueva York. ¿En dónde? ¿En Nueva York? Sí, en el Fourth Lake en Inlet, Nueva York. Impresionante. chulo. Aprobado, yo creo. Sí, muy bien. Sí, sí. Oye, bien. Fueron fáciles, ¿no? And you got me like that. Vale, Carlos, estamos llegando al final del programa y hemos llegado al calantómatra, que es la sección más íntima del programa. ¿Estás preparado? Preparadísimo. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en el agua? Lo más raro, Sí. pues... sabría decirte. Pero en plan, de peces dentro de la piragua alguna vez me saltó uno. Alguno. ¿Dentro de la piragua se te metió? Dentro. Saltó. Sí. ¿Y qué hiciste? Sí. Pues, ¿qué hice? Pues como un niño pequeño saltando allí de miedo. ¿Te dan miedo los animales? No me da miedo, pero te saltaba remando, de repente te salta algo encima dentro, pues te asusta. Es Sí, como eso si fue... te diera una abeja en el coche, ¿no? Cuando conduces. Claro, porque Sí, pues lo mismo. ya no sale del kayak, a la que entra ya no sale. A un compañero mío en canoa, que son las que son descubiertas por arriba, se le metió una gaviota y se le quedó allí todo el entrenamiento. Fiel compañera. Dios. Eso son cosas raras que pasan, sí. Pero bueno, más raras tampoco hay mucha oportunidad. Si te fueras a tomar un café con tu primera pareja, ¿qué le dirías? Pues que menos mal que me aguanto un tiempo. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en una cita? Lo más raro que me ha pasado en una cita. Esto es complicado. La verdad que no, así raro no me ha pasado nada. No sabría decirte. O sea, hasta el día de hoy las citas que tuve fueron bastante normales, la verdad. Mejor que sean normales. Sí. ¿Dónde sería tu cita ideal? Mi cita ideal. Pues la verdad que en una ciudad, no diría ciudad, sino en un paisaje muy bonito, muy mítico, muy tranquilo, soledad total, sin aglomeraciones, disfrutando del ambiente, algo así, en plan, yo que sé, un sitio de montaña o del mar, una playa, una costa, algo así bonito. ¿Se liga mucho siendo deportista con el kayak? A ver, yo tengo novia, pero... Diciendo esto. Pero después de la novia... Una vez dicho Calma, esto. Conde. No, digo, a ver, yo creo que los deportistas al final somos gente que nos cuidamos mucho, gente que al final, pues, es que puede ser muy fantasma, que somos un pelín atractivos, puede ser, no lo sé, no me puedo juzgar a mí mismo, pero hace tiempo que no ligo ya, hace ya 4 años que no ligo. ¿Tienes mejores amigos en Instagram? No tengo puesto los mejores amigos. Nadie tiene mejores amigos, pero ¿por qué los famosos no tenéis mejores amigos? No tengo nada que subir que ocultar. Si tengo yo y me ven las historias 200 personas, Pero ¿a vosotros que os la ve tanta gente? No lo entiendo. Yo no me gusta subir, por ejemplo, en mis redes sociales mucho de vida personal. Por eso, Es una para cosa eso que no me están gusta los compartir. mejores amigos, para que lo vean tus amigos.
No, directamente no lo sube. Claro, de repente no lo subo. Exactamente. Con mis mejores amigos ya vivo las cosas. Claro. No hace falta moverlo en internet todo. Y ya para acabar, ¿cuál es la última búsqueda que has hecho en Google? La última búsqueda, a ver, ¿dónde tengo el móvil? Bueno, tengo el móvil, lo estáis usando ahí, no sabré mirarlo. Pero... ¿qué fue? Fue hoy. Bueno, no me acuerdo qué estaban buscando. Seguro que alguna tontería, porque yo me pongo a mirar tonterías, en plan... No sé, no te sabría decir ahora, pero seguro que hay alguna tontería tremenda. ¿Pero alguna tontería como para comprarte? ¿Algún vídeo así random? No, pues por ejemplo me gusta buscar, yo qué sé. Yo también tengo una parte muy friki en la que estuve mirándolo antes, estuve mirando unos libros. Tengo una parte muy friki, a mí me gusta mucho el mundo de, no sé si conocéis, de Warhammer, de las figuritas estas que se pintan y se juegan con ellas. Sí. Pues ese mundo tiene una serie de novelas y siempre me estoy interesando por refrescarme y hasta intentar leer alguna en inglés. Vale, entonces estuve buscándolas antes. Vale, pues hasta aquí el calentómetro. En la 42 con la tropi cayeron en el bloque. Un piripiropi con Kitty Ball, no mueve la popi, nunca se quitó. Vale, Carlos, la semana pasada tuvimos aquí a las Marlenas, dos chicas, dos cantantes, que sin saber que tú serías el siguiente invitado, nos dejaron estas preguntas para ti. ¿Has follado la última semana? Las dos fueron la misma. No, hay otra. Me ha quedado muy claro. Vale. Y la segunda pregunta que nos dejaron. ¿Dónde enterrarías un cadáver? ¿Dónde lo enterraría? Sí. No lo entierro. Me deshago de él, que desaparezca de todo. No dejo nada, no lo entierro. Si lo entierro lo va a encontrar. Claro. Bueno, lo puedes poner dentro de un kayak y el kayak lo mandas a tomar por culo. Con las paladas luego te saltas tú. Todo se encuentra. Ya, eso es verdad. Y sobre todo los buzos de la Guardia Civil y de la Armada son Claro. muy buenos. Yo digo que los conozco. Se podría encontrar fácil, ¿no? Se podría encontrar, todo se encuentra. ¿Qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado o invitada sin saber quién es? Pues... ¿disfrutas con lo que haces? Es muy bueno. Sí. Vale. Sí. Y... Bueno, Vale. ¿qué más? Otra. ¿Sí No, quieres dime, dejar otra? Dime. Es que no, me está costando. Estoy dándole vueltas, pero... No sé, si me echáis una mano... No, la No. gente normalmente hace una. Claro, ellas eran dos. Entonces Sí. dejaron dos. Pero con una ya Vale. sirve. Esa es una pregunta bonita. Sí, Vale. está muy bien. Recomiéndanos una película. Gladiator. Vale. ¿Te identificas con Gladiator o no? Me gusta, es una película muy bonita. O sea, la verdad que ya nos hacen películas así, diría. Te motiva. Motiva, Y sí. antes de competir, ¿qué haces? O sea, ¿te motivas de alguna manera especial? ¿Alguna canción o algo? Por ejemplo, siempre escucho una canción antes de competir. ¿Cuál? ¿Conocéis el grupo Extremo Duro? Sí. A fuego, siempre la escucho. Siempre. Hostia. Mira, pues si vamos a decirte una canción, así si ya quieres decir esta Ya ya. está. Vale. A fuego de Extremo Duro, sí. Una serie. Una serie, Juego de Tronos. Vale, también muy de ese estilo, ¿eh? Todo. Sí. Un libro. El Señor de los Anillos. Vale. Estoy dando que papel de friki total, ya sabéis. No, está bien. Y un podcast también. El vuestro. Y ahora que ya lo escuché, lo voy a escuchar a partir de ahora siempre. Grande. Vale, Muy bien. bien. Bueno, algunas entrevistas también las hacemos en catalán, pero te invitamos a aprender Sin catalán. problema. Si tengo que aprenderlo, si no le pido a Saúl que me ayude. Esto sin problema. ¿Y alguien por venir aquí al programa? Pues alguien que por venir. Alguien que le gustaría este rollo. Estoy pensando. Igual algún compañero mío, seguramente, y del mundo del deporte. Con lo bueno es que hacéis estas entrevistas a cualquier deportista, no tendréis problema ninguno por traerlo con vosotros, eso es seguro. Sí, bueno, entrevistamos a una también deportista que conoces, A Sara Saldaña. sincronizada. Sí. Una chica majísima, sí, la conocí en los Juegos Olímpicos. Sí, majísima. Seguiremos trayendo. Podemos hacer un especial pre-Olimpiadas 2024 y traemos a uno de cada. Yo os ayudo a conseguir a quien queráis. Sí, algún deporte así también curioso podríamos hacer.
Bueno, Mira, os recomiendo, ¿sabéis quiénes son muy majos? Los de balonmano, por ejemplo. ¿Vale? Los de balonmano, waterpolo, son personas muy, muy, muy majas. Hasta los de baloncesto, pero los de baloncesto es más difícil de acceder a ellos. Pero Son gente majísima. ¿conoces a alguien de balonmano en específico? Del equipo conozco a varios, sí. Ahí, por ejemplo, al capitán que está ahora en la selección pues lo conozco, me llevo muy bien con él y son tíos majísimos. O sea, os lo recomiendo para entrevistar. Son gente top. Pues ya hablaremos con ellos. Pues estaría bien. Vale, pues nada, Carlos, un placer haberte tenido aquí. Hemos tenido delante un campeón, Bicampeón. Del mundial, mundo. bicampeón y seguramente tricampeón y vamos, ganar y ganar y ganar aquí, ya sea en K1, K2, K4 o K lo que sea, con los 154, ¿no? con los metros que sea también, porque has hecho de 100 a 400, ¿no? De 100, 200, 400. ¿Cómo? Perdona. ¿De metros qué has hecho? 200 y 500. 200 y 500. ¿Y te verías haciendo 1 kilómetro, por ejemplo? No, pero ¿qué va? Eso es como el fútbol, me da igual de mal. Mejor corto y a tope. Pues Claro, sí. nada, eso, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Te seguiremos, ¿eh? A partir El de placer es ahora mío. has conseguido 3 fans a tope, ¿eh? Nos ha encantado, Y- hemos y- hablado y- de todo. Y vosotros uno, acabáis de conseguir un fan. La verdad que lo he pasado de una manera increíble, una de las mejores entrevistas y más bonitas que he hecho y la verdad que también daros las gracias por haberos molestado así en entrevistarme. Muchas gracias a ti por venir. I a vosaltres, oients, un plaer haver-vos tingut un dia més aquí. Recordeu que també ens podeu seguir per les xarxes, TikTok, Instagram, Twitter, estem a tope i també estem mogudets per algunes ràdios. Vinga, xau, xau, fins diumenge que ve. Respirar.